Mis padres le dieron su casa a mi hermana como regalo de compromiso, aunque yo pagué la hipoteca 9 años. Meses después, quisieron invadir mi departamento y les llamé a la policía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de cristal llenaban el salón privado del restaurante más exclusivo de San Pedro Garza García. El aire olía a una mezcla de perfume caro, comida gourmet y la sutil tensión que solo yo parecía percibir. Estaba sentada en una mesa redonda, vestida con un traje sastre impecable que gritaba, arquitecta exitosa, pero por dentro me sentía como una pieza de utilería en una obra de teatro ajena. La obra se titulaba El compromiso perfecto de Samara, y mi hermana menor, por supuesto, era la protagonista. Samara, a sus 27 años, resplandecía. Su risa era como una melodía ensayada, sus gestos eran fluidos y calculados para capturar la luz y la atención de todos. A su lado, su prometido, Julián, la miraba con una adoración que parecía sacada de un catálogo de novios de lujo. Él era guapo, provenía de una familia con un apellido que pesaba en Monterrey y, lo más importante para mis padres, validaba la existencia de Samara como un trofeo. Mi esposo, Renan, debió sentir la rigidez en mi espalda, porque su mano encontró la mía bajo el mantel de lino. Su pulgar trazó pequeños círculos sobre mis nudillos, un ancla silenciosa en mi mar de ansiedad. Le devolví el apretón, agradecida. Él era el único en esa habitación que veía más allá de la fachada. Mis padres, Fidel y Adela, presidían la mesa como un rey y una reina en su corte. Mi padre, Fidel, con su aire de patriarca tradicional, no dejaba de llenar la copa de Julián, mientras que mi madre, Adela, observaba cada detalle con una mirada de halcón, asegurándose de que la función se desarrollara sin contratiempos. Noté cómo su mirada iba y venía constantemente hacia la mesa donde se sentaban los padres de Julián, una pareja de rostros impasibles y ropa de diseñador. Buscaba su aprobación, su validación. Comprendí en ese instante que esta fiesta no era para celebrar a Samara, era un espectáculo montado para impresionar a los consuegros. Nosotros éramos los actores secundarios, y yo, la patrocinadora involuntaria. Finalmente, llegó el momento de los discursos. Mi padre se levantó, carraspeó y golpeó suavemente su copa con un tenedor. El silencio cayó sobre el salón. Buenas noches a todos, comenzó, con una voz impostada, la que usaba para las ocasiones importantes. Hoy es un día de inmensa alegría para Adela y para mí. Ver a nuestra pequeña Samara, nuestra luz, a punto de unir su vida a un joven tan extraordinario como Julián, nos llena de un orgullo que no cabe en el pecho. Las palabras fluían, predecibles y huecas. Habló del amor, del futuro, de la unión de dos grandes familias. Yo desconecté, dejando que el sonido se convirtiera en un zumbido monótono. Pero entonces, algo me hizo volver a la realidad. Justo antes del brindis final, mi padre hizo una pausa dramática. Vi cómo Julián, el prometido perfecto, lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, a mi padre. Una mirada cargada de acuerdo, de anticipación. No era una sorpresa, era una transacción. Mi corazón empezó a latir con una premonición helada. Y para que este nuevo camino que emprenden esté construido sobre una base sólida, sobre la roca de la tradición familiar, continuó mi padre, su voz subiendo de volumen, Adela y yo hemos tomado una decisión. Como regalo de compromiso, para que empiecen a construir su nido de amor, hemos decidido entregarles el patrimonio más grande que tenemos, la casa familiar. El salón estalló en un jadeo colectivo, seguido de un aplauso atronador. La gente se puso de pie, vitoreando el gesto de generosidad magnánima. Samara se llevó las manos a la boca en un grito ahogado de falsa sorpresa, mientras Julián la abrazaba, sonriendo directamente a sus padres. Pero yo no podía moverme. El tiempo se detuvo. El sonido de los aplausos se convirtió en un zumbido ensordecedor en mis oídos. La copa de vino en mi mano tembló,
derramando unas gotas rojas sobre el mantel blanco como si fueran sangre. 9 años. 108 pagos mensuales. Una fortuna incontable en sacrificios, en sueños postergados, en horas extra. Todo el peso de esa casa, que yo había cargado sobre mis hombros durante casi una década, acababa de ser entregado como un obsequio brillante a mi hermana. Renan apretó mi mano con tanta fuerza que dolió, pero el dolor físico era un eco lejano del cataclismo que estaba ocurriendo dentro de mí. Mis ojos se encontraron con los de mi madre a través de la mesa. En su rostro no había disculpa, ni siquiera una pizca de culpa. Solo había una fría y triunfante satisfacción. La función había sido un éxito. El viaje de regreso a nuestro apartamento fue un túnel silencioso y oscuro, solo roto por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Renan conducía con las manos apretadas en el volante, respetando mi necesidad de procesar el golpe. Yo miraba por la ventanilla, pero no veía las luces de la ciudad, veía fantasmas de mi pasado. Y uno de ellos, el más persistente, tenía la forma de una maqueta de cartón y el sabor amargo de la decepción. Tenía 12 años. Desde que tengo memoria, mi mundo ha estado hecho de líneas, ángulos y estructuras. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo construía ciudades en miniatura con cajas de cereal y rollos de papel. Ese año, mi escuela organizó un concurso de diseño a nivel municipal, la ciudad del futuro. Me obsesioné. Pasé 2 meses encerrada en mi habitación, dibujando planos, calculando escalas, recortando y pegando hasta que mis dedos estaban cubiertos de heridas y pegamento. Mi proyecto era una ciudad sostenible, con edificios que recolectaban agua de lluvia, parques verticales y un sistema de transporte público subterráneo. Era mi obra maestra. Y gané. Gané el primer lugar. La ceremonia de premiación era un sábado por la mañana en el auditorio del ayuntamiento. Me puse mi mejor vestido y me peiné 1000 veces. Esperé en la entrada, con el estómago hecho un nudo de nervios y emoción, buscando entre la multitud los rostros de mis padres. Les había rogado que vinieran. Por favor, es muy importante para mí, les dije. Pero las sillas reservadas para mi familia permanecieron vacías. Subí al estrado sola para recibir el trofeo de cristal y el diploma. El alcalde me dio la mano y sonrió para las fotos. Yo también sonreí, pero sentía un hueco frío en el pecho. Esa noche, cuando llegaron a casa, olían a cloro y a papas fritas. ¿Dónde estaban?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ay, hija, ni te imaginas el susto, dijo mi madre, Adela, quitándose los zapatos. Tuvimos que llevar a tu hermana a urgencias. Creímos que se había tragado una semilla de sandía. Samara, que entonces tenía 5 años, correteaba por la sala sin ningún signo de malestar. ¿Pero está bien?, pregunté. Sí, al final solo fue un ataque de tos. Pero qué susto nos dio. Se nos fue el día entero en el hospital. Más tarde, un primo me contó la verdad. No hubo hospital. Habían decidido de último momento ir a un parque acuático porque Samara había hecho un berrinche. La semilla de sandía fue la excusa. Esa noche, antes de dormir, entré a la sala donde ellos veían la televisión. Llevaba el trofeo en mis manos. Era pesado y brillante. Miren, dije, mi voz temblando. Gané. Mi padre, Fidel, apenas despegó la vista de la pantalla. Ah, qué bien, Xenia. Mi madre me miró con cansancio. Sí, hija, qué bonito. Ahora guárdalo y vete a dormir, que ya es tarde. Ese fue el momento. El momento en que una parte de mí entendió que mis logros, mis esfuerzos, mis pasiones, siempre serían secundarios. No importaba cuán alto construyera, cuán brillante fuera mi diseño, mi estructura siempre carecería de la base fundamental, el reconocimiento de las 2 personas que se suponía debían ser mis cimientos. Esa noche, guardé el trofeo en el fondo de mi armario y una parte de mi corazón se endureció. Se formó una grieta en mis cimientos, y pasaría los siguientes 22 años intentando llenarla desesperadamente con el material equivocado, mi propio sacrificio.
la grieta que se abrió a los 12 años se convirtió en un abismo a medida que crecíamos. Mis padres no eran crueles de una manera obvia, su favoritismo era una forma de arte sutil, tejida en el tapiz de nuestra vida cotidiana a través de miles de decisiones, justificaciones y excusas. Mi fiesta de quinceañera fue el ejemplo perfecto. Meses antes, abordé el tema con mi madre. Soñaba con un salón, un vestido de color azul cobalto y un grupo de música en vivo. La respuesta fue un suspiro largo y cansado. Ay, Xenia. Sabes que las cosas no están fáciles ahora. Tu papá ha tenido menos trabajo en la constructora, no podemos permitirnos esos lujos. La fiesta se redujo a una carne asada en el patio trasero. Mi vestido fue uno que ya tenía, y la música salió de una vieja grabadora. Sonreí toda la noche, pero cada vez que veía a mis primos bailar torpemente, imaginaba el salón de baile que nunca tuve. 3 años después, le tocó a Samara. De repente, la economía familiar experimentó una recuperación milagrosa. Hay que festejar en grande a mi princesa, anunció mi padre. Además, la familia de Julián vendrá. Tenemos que dar una buena impresión. Alquilaron el Country Club. Contrataron a uno de los mejores organizadores de eventos de la ciudad. El vestido de Samara fue diseñado a medida, cubierto de cristales que brillaban como un millar de estrellas. Hubo una banda en vivo, un DJ, una barra de postres que parecía interminable y más de 200 invitados. Cuando me atreví a cuestionar la abismal diferencia, mi madre me apartó con una mirada de reproche. No empieces, Xenia. Las circunstancias son diferentes. Tú eres más práctica, más madura. Samara es, bueno, ella es más sensible. Necesita estas cosas para su autoestima. Además, es una inversión para su futuro con Julián. La misma lógica retorcida se aplicó a nuestra educación. Cuando recibí una beca del 70% para estudiar arquitectura en una prestigiosa universidad privada en la Ciudad de México, mis padres me disuadieron. ¿Para qué irte tan lejos?, dijo mi padre. La universidad pública de aquí es excelente. Nos ahorraríamos mucho dinero en vivienda y transporte. Sería una carga menos para la familia. Cedí. Me quedé en Monterrey. Estudié en la UANL, una universidad fantástica, pero siempre me quedó la espina de la oportunidad perdida. El dinero que ahorramos no fue a ninguna cuenta de ahorros familiar. 2 años después, Samara decidió que quería ser cineasta. No investigó programas, no solicitó becas. Simplemente anunció que quería hacer un curso de 3 meses en una escuela de cine en Vancouver, Canadá. Es una oportunidad única para que desarrolle su talento, exclamó mi madre, con un brillo en los ojos que nunca me había dedicado a mí. Para financiar su sueño, mis padres vendieron un pequeño terreno que mi abuela les había heredado. El mismo terreno que me habían prometido que sería para ayudarme con el enganche de mi primer departamento. Lo tuyo puede esperar, hija, me dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. Tú eres inteligente, tú siempre encuentras la manera. Tu hermana es más artística. Necesita un empujón. Esa se convirtió en mi maldición. Mi fortaleza, mi independencia, mi capacidad para encontrar la manera, no era una fuente de orgullo para ellos, sino una excusa para abandonarme a mi suerte. Mientras yo construía mi futuro ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propio sudor, ellos usaban los recursos familiares para construirle a Samara un castillo en el aire. Un castillo frágil y hermoso, cuya única función era ser admirado desde lejos. Tenía 25 años, a pesar de los obstáculos, había encontrado la manera. Acababa de ser ascendida a arquitecta junior en una de las firmas más importantes de la ciudad. Mi sueldo no era una fortuna, pero era mío. Por primera vez, sentía que tenía el control. Estaba ahorrando para el enganche de un pequeño departamento, soñando con un espacio que pudiera llamar propio. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría el curso de mi vida. Era mi madre, su voz quebrada por el pánico. Xenia, tienes que venir a la casa. Ahora mismo. Es una emergencia.
conduje con el corazón en la garganta. Al llegar, la escena era desoladora. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y rojos. Mi padre caminaba de un lado a otro de la sala, pálido como un fantasma. Sobre la mesa de centro había un fajo de papeles con el membrete de una empresa que no reconocí, Soluciones Financieras Presto, SADCB. No era un banco. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi padre se detuvo y me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de verdad. Hicimos un mal negocio, hija, dijo, su voz ronca. Pedimos un préstamo para ampliar el negocio hace unos años, pensamos que podíamos pagarlo, pero los intereses son criminales. Me explicaron la situación a medias. Una historia confusa sobre una inversión que salió mal, sobre plazos que no pudieron cumplir. La verdad, como descubriría mucho después, era mucho más sordida. Habían caído en las garras de un prestamista privado, atraídos por el dinero fácil sin requisitos. Y ahora, el monstruo venía a cobrar. Nos van a quitar la casa, Xenia, sollozó mi madre. El pago final, el pago globo, vence en 2 semanas. No tenemos ni una décima parte de lo que debemos. Nos quedaremos en la calle. Entonces, mi madre jugó su carta maestra. Se llevó una mano al pecho y comenzó a respirar con dificultad. El corazón, no puedo. Fidel, si perdemos esta casa, tu padre, él no lo soportará. No sobrevivirá a la vergüenza. Mi padre corrió a su lado, sosteniéndola. Me miró por encima del hombro de mi madre, sus ojos suplicando. Por favor, Xenia. Eres la única que puede ayudarnos. Eres nuestra única esperanza. Me empujaron un contrato de reestructuración de deuda. Era complejo, lleno de cláusulas que apenas entendía. Pero vi la cifra principal, un pago mensual exorbitante durante 9 años para cubrir la deuda renegociada. Era más de la mitad de mi sueldo. Significaba renunciar a mi departamento, a mis ahorros, a cualquier tipo de vida personal. No sé, necesito tiempo para leerlo, para pensar, balbuceé, sintiéndome abrumada. No hay tiempo. Gritó mi padre, el pánico convirtiéndose en furia. Tenemos que firmar esto mañana o lo perdemos todo. ¿No lo entiendes? Es la vida de tu madre, es mi vida, la que está en juego. Y en medio de ese torbellino de pánico, lágrimas y chantaje emocional, firmé. Mi madre, milagrosamente recuperada, me abrazó con fuerza. Sabía que podíamos contar contigo, mi amor. Siempre has sido la fuerte. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento de alquiler, lloré. Lloré por la hija que había sido manipulada, por la joven profesional cuyo futuro acababa de ser hipotecado. Pero una pequeña parte de mí, una parte ingenua y desesperada, sintió un retorcido destello de orgullo. Había salvado a mi familia. Me había convertido en su pilar. Quizás ahora, finalmente, me habrían ganado mi lugar en su corazón. Qué equivocada estaba. La noche de la fiesta de compromiso, después de haber escapado de ese teatro del absurdo, Renan y yo llegamos a nuestro apartamento. El silencio entre nosotros era denso, pesado. Me quité los tacones y me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de 22 años de injusticias aplastándome. Tienes que hablar con ellos, Xenia, dijo Renan finalmente, su voz suave pero firme. No puedes dejar que esto se quede así. Sabía que tenía razón. Pero una parte de mí, la parte cobarde y acostumbrada a tragar el dolor, quería simplemente dejarlo pasar, como siempre. Sin embargo, esta vez era diferente. No era un vestido, no era una fiesta. Era mi futuro, mis sacrificios, mi dignidad. Al día siguiente, conduje hasta la casa. La casa que yo había pagado durante 9 años. Cada ladrillo, cada teja, se sentía como si estuviera hecho de mi propio sudor y lágrimas. Mi madre me abrió la puerta con una sonrisa tensa. Hija, qué sorpresa. Pasa, pasa. Mi padre estaba en su sillón de siempre, leyendo el periódico. Lo bajó lentamente,
mirándome por encima de sus gafas. La escena era tan normal, tan doméstica, que por un segundo sentí que me había imaginado todo. Necesito hablar con ustedes, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Claro, mi amor. ¿Un cafecito? Ofreció mi madre, evitando mi mirada. No, gracias. Quiero hablar de lo de anoche. Del anuncio. El rostro de mi madre se transformó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fastidio y superioridad. Ay, Xenia. Sabía que te pondrías así. Siempre tan dramática. No seas egoísta. La palabra, egoísta, me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta? ¿Yo? Estuve pagando la hipoteca de esta casa. 9 años de mi vida. 108 meses. Y se la regalan a Samara como si fuera un dulce, sin siquiera decírmelo. ¿Y la egoísta soy yo? No se la regalamos a Samara, corrigió mi padre, dejando el periódico a un lado. Se la regalamos a la nueva familia que está formando. Y no tienes por qué echárnoslo en cara. Hiciste lo que cualquier buen hijo haría por sus padres. Fue tu deber, añadió mi madre, su voz afilada como un cuchillo. Nosotros te dimos la vida, te educamos. Lo que hiciste fue simplemente devolver un poco de lo mucho que te hemos dado. Sentí que la sangre me hervía. La lógica era tan retorcida, tan insultante. ¿Mi deber? Mi deber era sacrificar mis sueños para que pudieran entregarle todo en bandeja de plata a mi hermana. Fue entonces cuando mi madre, acorralada, soltó la bomba que aniquilaría los últimos restos de mi confianza. ¡Ay, por favor, no entiendes nada!, exclamó, exasperada. La familia de Julián es muy importante. ¿Crees que iban a permitir que su hijo se casara con una muchacha sin nada a su nombre? Esta casa era la única forma de que Samara pudiera estar a su altura, de que tuviera algo que ofrecer. Teníamos que asegurar su futuro. La miré, atónita. La verdad era más fea y más cruel de lo que jamás había imaginado. ¿Asegurar su futuro? Repetí, incrédula. ¿Y mi futuro? ¿Qué hay de mi futuro? Mi madre se encogió de hombros, con una frialdad que me heló los huesos. Tú no nos necesitas, Xenia. Tú eres inteligente, trabajas mucho, tienes a Renan. Tú ya tienes tu vida resuelta. Samara, ella es diferente. Ella nos necesita. Esa fue la sentencia final. Me di cuenta de que nunca se había tratado de amor, ni de justicia, ni siquiera de favoritismo. Se había tratado de una transacción comercial. Samara era el producto, Julián era el comprador, y la casa era la dote. Y yo había sido simplemente la mula de carga que había transportado la mercancía durante 9 largos años. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Espero que el trato haya valido la pena, dije, antes de cerrar la puerta detrás de mí, dejando atrás los escombros de la familia que creía tener. Llegué a mi apartamento sintiéndome vacía, como si me hubieran extirpado algo vital sin anestesia. Renan me abrazó en la puerta, sin hacer preguntas, simplemente sosteniéndome mientras los sollozos secos y amargos que había contenido durante 24 horas finalmente se abrían paso. Cuando la tormenta amainó, me senté en el sofá, con la mirada perdida. Fue una transacción, Renan, le dije, mi voz ronca. Todo fue un maldito negocio para casar bien a Samara. Mi sacrificio fue el costo de la operación. La rabia en el rostro de Renan era terrible de ver. Pero él, siempre pragmático, me guió hacia el siguiente paso. Llama a tu tío Amadeo, dijo. Él es abogado. Y, lo más importante, él siempre ha visto las cosas con claridad. Mi tío Amadeo era el hermano mayor de mi madre, un hombre recto y de pocas palabras que se había retirado después de una exitosa carrera en derecho corporativo. Siempre había sentido una afinidad con él, quizás porque ambos éramos los observadores silenciosos de la familia. Lo llamé. Le conté todo, desde la fiesta hasta la horrible confesión de mi madre. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Xenia,
dijo finalmente, su voz grave y cansada. Sabía que este día llegaría. Lo temí durante años. ¿Lo sabías? Pregunté, confundida. Tu madre, ella repite patrones, sobrina. Mi padre, tu abuelo, hizo lo mismo con nosotros. Todo para ella, nada para mí. Pero eso es otra historia. Lo que importa ahora eres tú. Escúchame con atención. ¿Recuerdas la deuda de tus padres? ¿Esa con la financiera privada? Sí, claro que la recuerdo. La estuve pagando durante 9 años. Bien. Porque yo también la recuerdo. Cuando tus padres te metieron en ese lío, yo desconfié. Fidel es mi cuñado, pero nunca ha sido bueno con el dinero, y Adela es. Adela. Así que intervine. Hizo una pausa. Yo contenía la respiración. Obligué a tu padre a firmar un documento ante notario. Un acuerdo privado. En él se estipula claramente que cada pago mensual que tú realizaras no sería considerado un regalo ni un préstamo sin intereses. Se registraría como una aportación de capital para la liquidación de la deuda, y a cambio, te correspondía un porcentaje de la propiedad, proporcional al total de tu aportación sobre el valor de la casa una vez saldada la deuda. Básicamente, te convertiste en copropietaria silenciosa. Me quedé sin palabras. Un documento. Un maldito documento legal. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Tartamudeé. Porque sí te lo dije, Xenia. O al menos, lo intenté. Y entonces, como un relámpago, un recuerdo borroso y polvoriento apareció en mi mente. Haría unos 4 o 5 años. Mi tío había venido a mi antiguo apartamento de alquiler. Estaba preocupado. Me había entregado una carpeta. Guarda esto, sobrina, me había dicho. Es una copia. Guárdala bien. No confíes ciegamente. Protégete. Recuerdo mi reacción. Me sentí ofendida. Tío, por favor. Son mis padres. Sé que a veces son difíciles, pero jamás me harían daño. Confío en ellos. Le devolví la carpeta, pensando que estaba siendo paranoico, que estaba proyectando sus propios problemas con mi madre en mi situación. Qué ingenua. Qué estúpida. ¿Aún lo tienes? Pregunté, mi voz un hilo de esperanza. El original está en la caja fuerte de mi despacho, dijo con calma. Nunca me deshago de los documentos importantes. Xenia, tus padres acaban de cometer un fraude. Han dispuesto del 100% de un bien que no les pertenecía en su totalidad. Lo que has hecho no ha sido en vano. Has estado invirtiendo en tu propio patrimonio sin saberlo. Colgué el teléfono. El vacío en mi interior comenzó a llenarse, pero no de dolor, sino de una furia fría y cristalina. Ya no era la víctima de un drama familiar. Era la dueña de un arma legal. Y estaba a punto de aprender a usarla. Los 2 meses siguientes fueron un limbo extraño. Corté toda comunicación con mis padres y mi hermana. Bloqueé sus números, los silencié en redes sociales. Necesitaba espacio para respirar, para asimilar la nueva realidad y para planear mi siguiente movimiento con la cabeza fría. Renan y yo nos reunimos con mi tío Amadeo varias veces. Revisamos el documento notariado, recopilamos cada uno de los 108 comprobantes de transferencia bancaria y preparamos un caso legal sólido como una roca. Mi tío fue claro, podríamos demandar ahora mismo y ganar. Pero eso sería una guerra nuclear. ¿Estás preparada para eso? A veces, la mejor arma es la que no se dispara, sino la que se tiene lista en el arsenal. Decidí esperar. Quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Una parte de mí, quizás la última pizca de esperanza, quería creer que mis padres recapacitarían. La llamada llegó una noche de martes. Era mi padre. Su voz sonaba extraña, hueca. Xenia, tenemos que hablar. Estoy escuchando, dije, mi tono neutral. Es sobre, bueno,
es sobre la casa. Samara y Julián, ellos. Se interrumpió. Pude escuchar a mi madre sollozando de fondo. ¿Qué pasa con ellos, papá? Nos pidieron que nos fuéramos, dijo, las palabras saliendo en un torrente amargo. Dijeron que necesitaban su espacio, que la madre de Julián había comentado que nuestra presencia en la casa era inapropiada para una pareja de recién casados de su estatus. Dijo que la casa ahora es suya y que necesitan empezar su vida. Me quedé en silencio, procesando la ironía. La crueldad era poética. El hijo de oro, por el que habían sacrificado todo, los estaba descartando como si fueran muebles viejos. Lo siento mucho, papá, dije, y extrañamente, lo sentía. No por ellos, sino por la triste y patética naturaleza de su tragedia autoinfligida. No, no lo sientas, dijo, su voz endureciéndose de repente. Porque esto también es tu culpa. Si no hubieras hecho tanto escándalo, si hubieras aceptado las cosas con madurez, nada de esto habría pasado. Ahora no tenemos a dónde ir. Y ahí estaba. La víctima convirtiéndose en verdugo. Escúchame bien, Xenia, continuó, adoptando su viejo tono autoritario. Tu madre y yo hemos decidido que nos mudaremos a tu departamento. Es lo menos que puedes hacer después de todo el daño que has causado. Es espacioso y, total, solo viven ustedes dos. Estaremos allí el sábado por la mañana para instalarnos. No era una pregunta. No era una petición. Era una orden. Una declaración de que, a pesar de todo, todavía creían que tenían derecho a mi vida, a mi espacio, a mis recursos. La última pizca de esperanza en mi interior se extinguió, convirtiéndose en cenizas. No, dije, mi voz tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste?, preguntó, incrédulo. Dije que no, mi casa no es una opción. No son bienvenidos aquí. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. Gritó, su voz llena de una furia impotente. Ustedes me enseñaron que la familia es una transacción, respondí, mi voz helada. Y mi cuenta con ustedes está cerrada. No vuelvan a llamarme. Colgué el teléfono. Miré a Renan, que lo había escuchado todo. Prepara las cámaras, le dije. La guerra está a punto de llegar a nuestra puerta. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La conversación con mi padre fue la señal de alarma final. Ya no había lugar para la duda ni la vacilación. La amenaza era real e inminente. Esa misma noche, nuestro apartamento se transformó en un centro de mando. Renan, con su mente de ingeniero, se hizo cargo de la parte técnica. El sistema de seguridad del edificio es bueno, pero no es suficiente, dijo, mientras dibujaba un esquema rápido de nuestro piso. Necesitamos nuestras propias pruebas, irrefutables. Al día siguiente, instaló 2 cámaras de alta definición adicionales. Una mirilla digital en nuestra puerta principal que grababa video y audio con sensor de movimiento. La otra, una pequeña cámara discreta en la esquina del pasillo común, con el permiso explícito de la administración del edificio, justificada como una medida de seguridad adicional. Cada ángulo de nuestra entrada estaba cubierto. Mientras tanto, yo me encargaba de la estrategia legal y de comunicación. Llamé a mi tío Amadeo y le informé de la amenaza. Perfecto, dijo, con una calma que me tranquilizó. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vas a enviarles un correo electrónico. Formal, educado, pero inequívoco. Pasé 1 hora redactando ese correo. Estimados padres, a raíz de nuestra conversación telefónica, les reitero por escrito que no estoy de acuerdo y no autorizo su mudanza a mi domicilio. Mi hogar es una propiedad privada y cualquier intento de entrar sin mi consentimiento será considerado una violación a la ley. Les ruego que respeten mi decisión. Lo envié y guardé una copia impresa y digital.
Luego, hablé con el jefe de seguridad de nuestro edificio. Le expliqué la situación de manera profesional, omitiendo los detalles más escabrosos. Tenemos un desacuerdo familiar y es posible que mis padres intenten acceder a mi apartamento el fin de semana sin mi permiso. Les pido que no se les permita subir sin mi autorización explícita. El hombre asintió, comprensivo, y anotó los detalles. Por último, Renan y yo preparamos una carpeta. Dentro, copias de todo, el documento notariado, los 108 comprobantes de pago, el correo electrónico que acababa de enviar y el número de teléfono de nuestro abogado. Cuando terminamos, la mesa de nuestro comedor parecía la de una película de espías. Miré a Renan. ¿Crees que estamos exagerando?, pregunté, una última punzada de duda. Él tomó mi mano. Cariño, tus padres te enseñaron a construir edificios para que resistan terremotos. Estamos haciendo exactamente eso. Estamos reforzando nuestros cimientos. Tenía razón. Había pasado mi vida cediendo terreno. Esta vez, iba a defender cada centímetro. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Renan y yo estábamos en casa desde temprano, en un silencio tenso, esperando. El primer aviso llegó a las 10 de la mañana, una notificación en mi teléfono, movimiento detectado en la puerta principal. Abrí la aplicación de la cámara en mi tableta. La imagen era nítida. Ahí estaban. Mi padre y mi madre, flanqueados por 2 maletas grandes y varias cajas de cartón. Se veían cansados, pero decididos. Presionaron el timbre. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Luego, activé el intercomunicador. Sí, dije, mi voz sonando extrañamente calmada a través del altavoz. Xenia, abre la puerta, ordenó mi padre. Ya estamos aquí. Les dije que no eran bienvenidos, respondí, manteniendo mi tono uniforme. Por favor, váyanse. No nos iremos a ninguna parte. Gritó mi madre, su voz aguda y estridente, rebotando en el pasillo. Abre esta puerta ahora mismo, niña malagradecida. Y entonces, comenzaron a golpear la puerta. Primero con los puños, luego con más fuerza. Los golpes resonaban en todo el apartamento. Podía escuchar las voces de algunos vecinos asomándose. El espectáculo había comenzado. Renan ya estaba grabando todo con su teléfono desde un ángulo discreto. Yo mantuve la calma. Si no se retiran en este momento, llamaré a seguridad, advertí por el intercomunicador. Pues llámala. Y llámale a la policía si quieres. Desafió mi madre. Vamos a ver qué piensan cuando les digamos que nuestra propia hija nos deja en la calle. Y, para mi sorpresa, sacó su teléfono y marcó. Pude escucharla hablar con la operadora del 911, su voz transformándose en la de una víctima temblorosa y asustada. Mi hija, nos tiene secuestradas nuestras pertenencias, no nos deja entrar a nuestro hogar. Estaba llevando la manipulación a un nivel completamente nuevo. Poco después, llegaron 2 guardias de seguridad del edificio, seguidos a los pocos minutos por 2 oficiales de la policía municipal. La escena en el pasillo era caótica. Mi madre lloraba desconsoladamente, mi padre explicaba con gestos grandilocuentes su versión de la historia. Uno de los oficiales, un hombre mayor de expresión seria, tocó mi puerta. Señora, soy el oficial Ramírez. ¿Podría abrir la puerta, por favor? Necesitamos aclarar esta situación. Respiré hondo. Claro, oficial. Abrí la puerta. Los invité a pasar al vestíbulo de mi apartamento, pidiéndoles a mis padres que esperaran afuera. El oficial Ramírez me miró, su expresión una mezcla de escepticismo y cansancio. Su madre afirma que usted los ha echado y no les permite recoger sus cosas. Eso es completamente falso, oficial, dije, mi voz firme. Primero, mis padres no viven aquí. Segundo, les informé por escrito que no tenían mi permiso para venir. Y tercero, esto no es un simple drama familiar. Me temo que se trata de un intento de fraude.
La palabra, fraude, cambió la atmósfera. El oficial me miró con más atención. Le entregué la carpeta que habíamos preparado. Aquí tiene, oficial. Primero, una copia del correo electrónico donde les prohíbo la entrada. Segundo, el video de mis cámaras de seguridad, donde puede verlos golpeando mi puerta y gritando. El oficial revisó el correo y observó el video en el teléfono de Renan. Su ceño se frunció. Pero eso no es todo, continué, jugando mi carta más fuerte. Mis padres acaban de regalarle a mi hermana una casa, la cual, según ellos, era de su entera propiedad. Sin embargo, como demuestra este documento notariado, yo soy copropietaria de ese inmueble, ya que pagué la mayor parte de la hipoteca durante 9 años. Mis padres han regalado un bien que no les pertenecía al 100%. Le entregué la copia del acuerdo que mi tío había preparado. El oficial lo leyó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto legal. Levantó la vista, y la mirada que dirigió a través de la puerta hacia mis padres ya no era de duda, sino de severidad. Y para que no quede ninguna duda, añadí, sacando mi teléfono, este es el número de mi abogado. Puede llamarlo ahora mismo si lo desea. El oficial Ramírez me devolvió los papeles. Se dirigió a la puerta y salió al pasillo para hablar con mis padres. No podía escuchar cada palabra, pero vi cómo la expresión de mi madre pasaba del victimismo a la incredulidad y luego al pánico. Vi a mi padre balbucear, señalando hacia mí, pero el oficial simplemente negaba con la cabeza. Después de unos minutos, el oficial Ramírez regresó. Señora, sus padres se retirarán. Les he explicado las posibles consecuencias legales de sus acciones, incluyendo el fraude y el allanamiento de morada. No creo que vuelvan a molestarla. Y así, vi cómo los 2 policías escoltaban a mis padres, con sus maletas y sus cajas, hacia el elevador. Derrotados. Humillados. El boomerang que habían lanzado con tanta fuerza acababa de regresar para golpearlos en pleno rostro. Pensé que la humillación en el pasillo de mi edificio sería el final de la guerra. Me equivoqué. Fue solo el comienzo de una nueva batalla, una que se libraría en un campo mucho más sucio y público, las redes sociales. Mi madre, derrotada en el campo de la ley, recurrió al tribunal de la opinión pública, donde la verdad es maleable y las emociones son el único juez. Esa misma noche, mi tía Georgina, la hermana de mi madre y principal chismosa de la familia, compartió una publicación en Facebook. Era una larga y lacrimógena carta abierta escrita por mi madre. La publicación comenzaba con una foto mía y de mi madre de cuando yo era niña, una imagen diseñada para evocar ternura y nostalgia. El texto era una obra maestra de la manipulación. Con el corazón de una madre roto en 1000 pedazos, escribo estas líneas, comenzaba. Hoy, mi esposo y yo, 2 personas mayores que han sacrificado todo por sus hijas, hemos sido tratados como delincuentes por nuestra propia sangre. Nuestra hija mayor, Senia, a quien la vida y el dinero han endurecido el corazón, nos ha cerrado la puerta de su casa y de su vida, dejándonos literalmente en la calle. La narrativa continuaba, omitiendo convenientemente los 9 años de pagos, el regalo de la casa a Samara y el documento notariado. Pintaba un cuadro en el que yo era una millonaria despiadada y ellos eran 2 ancianos indefensos. Pero la ofensiva no terminó ahí. Al día siguiente, Samara y Julián lanzaron su propio ataque. Publicaron una foto de ellos 2, abrazados, con una expresión de profunda tristeza. Estamos devastados por el dolor que nuestra familia está sufriendo, escribieron. No entendemos el rencor de mi hermana Senia. Nuestros padres siempre la han apoyado. El dinero que ella les dio durante años fue un préstamo entre familiares, un gesto de amor. Un préstamo que estábamos dispuestos a asumir y pagarle de vuelta. Pero su ambición es más grande. Y entonces, asestaron el golpe más bajo. Para nuestra sorpresa y dolor, ahora ella afirma ser dueña de nuestra casa y nos acusa de fraude. Incluso ha llegado a falsificar documentos para apoyar sus mentiras. Para demostrar nuestra buena fe y la verdad, aquí está una copia del pagaré que ella firmó en su momento, donde se establece claramente que todo era un préstamo. Adjuntaron la imagen de un documento. Parecía profesional. Tenía las cantidades, las fechas,
e incluso una firma que se parecía inquietantemente a la mía. Era un pagaré. Un pagaré que yo jamás había visto en mi vida. Era una falsificación. El mundo se me vino encima. Esto ya no era una mentira por omisión, y era una calumnia deliberada, un delito. La publicación se compartió decenas de veces. Los monos voladores de mi familia, tíos, primos y amigos de mis padres, se unieron al festín. Mi teléfono se inundó de mensajes. Traidora. Materialista. Falsificadora. Me estaban linchando públicamente, y por un momento, la duda me carcomió. ¿Y si la gente les creía? ¿Y si esta mentira se convertía en la verdad oficial? Renan me quitó el teléfono de las manos. No leas más. Son veneno. Pero, Renan, han falsificado mi firma. Me están acusando de un delito. Lo sé, dijo, su voz una mezcla de calma y furia contenida. Y es el último clavo en su propio ataúd. Llamemos a Amadeo. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Es hora de contraatacar. La rabia es un combustible poderoso. La calumnia del pagaré falso fue la chispa que encendió un incendio forestal dentro de mí. Se acabaron la contención, la tristeza y la duda. Solo quedaba un objetivo, la verdad, desnuda y brutal. Esa noche no dormimos. En lugar de responder impulsivamente en Facebook, seguimos el consejo de mi tío Amadeo, preparamos una respuesta legal, no emocional. Montamos un pequeño estudio en nuestra sala, con una buena iluminación y 2 sillas. A la mañana siguiente, mi tío Amadeo llegó, vestido con un traje impecable, portando un maletín de cuero. Parecía que iba a un juicio, y en cierto modo, así era. Renan se encargó de la cámara. Mi tío y yo nos sentamos uno al lado del otro. Respiré hondo y comencé a hablar, mirando directamente a la lente. Mi nombre es Xenia, dije, mi voz clara y firme. Durante las últimas 48 horas, mi familia ha iniciado una campaña de difamación en mi contra. Normalmente, estos asuntos se resuelven en privado, pero dado que han elegido la arena pública y han recurrido a la falsificación y la calumnia, me veo obligada a responder con hechos y pruebas. Primero, presenté mi narrativa. Conté la historia de los 9 años de pagos, la fiesta de compromiso, la confesión de mi madre. Mientras hablaba, Renan insertaba en la pantalla las imágenes de los comprobantes de pago, una tras otra, un río digital de mi sacrificio. Luego, le di la palabra a mi tío. Mi nombre es Amadeo Ríos, soy abogado retirado y tío de Xenia, dijo, su voz resonando con autoridad. Estoy aquí para aportar claridad legal a este penoso asunto. Mi tío, con una calma demoledora, explicó la naturaleza del documento notariado que convertía mis pagos en una inversión. Y entonces, sacó el documento original de su maletín. Dijo, sosteniéndolo frente a la cámara para que se vieran claramente los sellos y las firmas, es el acuerdo original, firmado por mi cuñado, Fidel, y certificado ante notario público. Este documento prueba que Xenia es copropietaria del inmueble en cuestión. Ha sido debidamente registrado y es legalmente vinculante. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Respecto al supuesto pagaré, que ha circulado en redes sociales, quiero ser muy claro. Es una falsificación. Y según el artículo 246 del Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos privados se castiga con prisión. Tenemos a un perito calígrafo listo para analizar ambas firmas y demostrar el fraude. El golpe final lo di yo. He intentado resolver esto con dignidad, dije, mi voz ahora teñida de un acero frío. Pero la paciencia tiene un límite. Le doy a mi hermana, Samara, y a su esposo, Julián, 24 horas para eliminar su publicación difamatoria y emitir una disculpa pública. Si no lo hacen, a primera hora del día siguiente, presentaremos una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos y difamación. El juego ha terminado. Subimos el video a mi perfil de Facebook y lo compartimos. Luego, apagué mi teléfono. No necesitaba ver la explosión. Sabía que la bomba que acabábamos de lanzar era nuclear.
El video se propagó como un incendio. En menos de una hora, tenía miles de reproducciones. Familiares, amigos, colegas, e incluso extraños, lo estaban compartiendo. La narrativa cambió de forma instantánea y brutal. Dejé de ser la hija malvada para convertirme en la víctima de un complot familiar. El pánico debió apoderarse del campamento enemigo. Exactamente 3 horas después de que publicamos el video, la publicación de Samara y Julián desapareció. Poco después, en su lugar, apareció un texto breve y patético. Queremos ofrecer una disculpa pública a mi hermana Xenia. Hubo un malentendido grave y se compartieron documentos sin verificar. Lamentamos profundamente el dolor causado. Era una disculpa cobarde, que ni siquiera admitía la falsificación, pero era una bandera blanca. Habían capitulado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La onda expansiva de nuestra bomba de la verdad golpeó donde más les dolía. El padre de Julián, un hombre obsesionado con la reputación de su apellido, vio el video. La mención de fraude, falsificación y denuncia penal asociada al nombre de su hijo fue inaceptable. Según me contó más tarde un primo lejano, la confrontación fue brutal. El patriarca de los Julián le dio un ultimátum a su hijo: o arreglaba ese desastre y se desvinculaba por completo de la familia problemática de su esposa, o se olvidaba de su herencia y de su puesto en la empresa familiar. Julián, cuyo amor por Samara era claramente menos fuerte que su amor por el dinero, no lo dudó. Unas semanas después, el compromiso se rompió. La boda de ensueño se canceló. Y Julián exigió que Samara le devolviera un anillo de compromiso carísimo y otros regalos. La debacle no terminó ahí. Para salvarse, Julián culpó de todo a Samara y a mis padres, filtrando a amigos comunes que él había sido engañado y manipulado. De la noche a la mañana, mi hermana pasó de ser la princesa de Monterrey a una paria social. Y la casa, el gran trofeo, se convirtió en su prisión. Con la boda cancelada, Samara se encontró sola en una propiedad enorme, cuyo valor ahora estaba legalmente en disputa. Además, para financiar las renovaciones de lujo que habían iniciado, Julián la había convencido de sacar una segunda hipoteca sobre la casa a nombre de ella. Ahora, él se había desentendido, y la deuda era enteramente suya. Mis padres, por su parte, se encontraron completamente aislados. Habían sido repudiados por la familia política que tanto habían intentado impresionar. Su hija favorita los culpaba por su ruina. Y yo, la hija que habían utilizado y descartado, me había vuelto inalcanzable, protegida por un muro de verdad y legalidad. Su castillo de arena, construido sobre cimientos de mentiras y favoritismo, se había derrumbado con la primera ola de la realidad. Pasaron varios meses de silencio absoluto. Era un silencio denso, cargado de las palabras no dichas y las ruinas de lo que una vez fue una familia. Me dediqué a mi trabajo, a mi matrimonio, a sanar las heridas profundas que esta guerra había dejado en mí. Una tarde, mientras revisaba unos planos en mi estudio, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Bueno? Hubo una pausa, solo el sonido de una respiración temblorosa. ¿Xenia? Era la voz de mi padre. Pero no era la voz autoritaria y resonante que yo conocía. Era una voz frágil, quebrada, la voz de un hombre derrotado. Soy yo, papá, respondí, mi tono neutral. Yo, solo quería, comenzó, su voz fallando. Tu madre y yo, estamos viviendo en un pequeño departamento de alquiler. Yo volví a trabajar medio tiempo en un taller. No dije nada. Simplemente escuché. Hicimos todo mal, hija, dijo, y pude escuchar un sollozo ahogado. Todo. Desde el principio. Tu abuelo, mi padre, siempre me comparó con mi hermano mayor. Él era el exitoso, el brillante. Yo siempre fui el segundo. Creo que pasé toda mi vida intentando demostrar que yo también podía tener algo de lo que presumir. Y aposté todo a Samara. Aposté a su belleza, a su encanto, a su matrimonio, y te sacrifiqué a ti en el proceso. Continuó, las palabras saliendo a trompicones,
una confesión tardía y dolorosa. Estaba tan ciego, tan desesperado por tener mi propio trofeo, que no vi el diamante que ya tenía. El que brillaba por sí solo, sin necesidad de ayuda. Lamento mucho no haber sabido cómo cuidarlo. Lamento no haberte protegido. No me pidió perdón. No me pidió nada. Solo me entregó los pedazos rotos de su verdad. Espero que estés bien, papá, dije finalmente, porque era lo único que podía decir. Lo estamos intentando, hija. Lo estamos intentando. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo parecido a la compasión. No era perdón. Era simplemente el reconocimiento de una tragedia humana. La tragedia de un hombre que, en su afán por escapar de la sombra de su padre, había terminado proyectando una sombra aún más oscura sobre sus propios hijos. Ha pasado un año. Un año desde que el castillo de naipes de mi familia se derrumbó. Renan y yo estamos sentados en la que pronto será nuestra oficina. Hace 6 meses, tomé la decisión más grande de mi carrera, dejé la firma donde trabajaba y abrí mi propio estudio de arquitectura, Xenia Ríos Arquitectos. Mi tío Amadeo me ayudó con la parte legal y Renan es mi socio en la parte de ingeniería. Ya tenemos nuestros primeros 3 proyectos, uno de los cuales es diseñar un centro comunitario sostenible para un barrio de bajos recursos. Es un trabajo que me llena de una pasión que había olvidado que tenía. No estoy construyendo casas, estoy construyendo hogares. Estoy construyendo un legado basado en la integridad, el talento y el respeto, todo lo que mi antigua familia carecía. Llegué a un acuerdo con Samara. Le vendí mi parte legal de la casa por un precio justo, dándole la oportunidad de venderla y pagar sus deudas. Fue la última transacción entre nosotras. No hemos vuelto a hablar. De mis padres, sé poco. Recibo un mensaje de texto de mi padre de vez en cuando, siempre corto, preguntando cómo estoy. Respondo con la misma brevedad educada. La relación está rota, quizás irreparablemente. Pero en la distancia, he encontrado la paz. He aprendido que los lazos de sangre no te dan derecho a la vida, al esfuerzo o al alma de otra persona. Y que a veces, la única forma de enseñarle a tu familia cómo tratarte es mostrándoles la puerta. Algunos parientes todavía susurran que fui demasiado dura, que destruí a mi propia familia. Yo creo que simplemente me negué a seguir viviendo en un edificio en ruinas, a punto de colapsar sobre mí. Así que ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia, ¿dónde se dibuja la línea entre la lealtad familiar y la autopreservación? ¿Acaso yo soy la mala? Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, por favor, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato.